Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento San Juan 23. Hoy, para celebrar el Día de los Inocentes, quiero dejarlos con un pequeño debate que sostuve con tres personas a la vez, con tres tipos de protestante. Uno era pentecostal, el otro un muchacho evangélico y un señor que es judío mesiánico. Los tres trataron de refutar la perpetua virginidad de María y bueno, ustedes verán las reacciones de ellos. Uno salió maldiciendo, insultando, el pentecostal, que supuestamente escribió un libro. El muchacho, pues asustado, no sabía qué responder. Y por último, pues el judío mesiánico terminó tratando de hacerle barra al evangélico, que era el que pues menos peor papel hizo. Pero bueno, aquí es para que ustedes vean la solidez de la doctrina católica y cómo defender nuestra fe. Eh, Parecería que fuera una desventaja 3 contra 1, pero como dice la Biblia, 1000 caerán a mi derecha, 10.000 a mi izquierda, y el Señor nos tendrá siempre vivos, alegres, felices y victoriosos. Entonces no hay que preocuparse. Les dejo esto, pues para que disfruten el Día de los Santos Inocentes. Dios les bendiga. Espérame. Bueno, voy a acompañarlos 20 minuticos porque estoy de vacaciones. ¿Quién Saludos nos a todos. habla? Rodrigo. Muy bien, Rodrigo, ¿qué tal? Mucho Bien, gusto. bien. Sí, Un gusto. Después de, tenés que después esperar tu de, tiempo. Voy a estar 20 no, minuticos y me desconecto. ok, Tenés que, perfecto. son Israel, de ¿estás 5. listo? Sí, hagámosla rápida, que vayan pasando los 5 minutos rápido. Israel, Aló, Israel, Israel. ok. Voy a tomarme los 5 Aquí lo de minutos y Israel. posteriormente que Es que lo... estaba apagado mi micrófono. No me Ok, escuchaba. ok. Me sonó ya Israel, delicioso. Ajá. tómate tu tiempo, 5 minutos a partir de ahora. Ok. Bueno, gracias. Bendiciones, mi hermano Luis y David y a todos los que están aquí. Acaba de entrar Rodrigo Calvo. Viene a darnos cátedra y vamos a disfrutar un poquito de su sabiduría y de que es erudito, ¿verdad? Estaba escuchando al hermano laico que estaba hablando ahorita. Esperábamos algún teólogo, pero bueno, ya entró Rodrigo Calvo y a ver qué cátedra nos da aquí al mejor apologista de la historia, David Iván Tavilo, hermano Luis y a mí. Bueno, cuando leemos la palabra del Señor en Mateo 1, 22 al 23, cuando dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. Así que María concibió a Jesús por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? No hubo intervención de José, obviamente, como dice Lucas 1, ¿verdad? José y María estaban comprometidos en ese momento, y José, al darse cuenta que María estaba embarazada, decidió dejarla secretamente. Sin embargo, un ángel del Señor se le apareció para decirle que la recibiera como su esposa, ya que no había sido infidelidad, sino más bien que había concebido por el Espíritu Santo. José entonces pues se casó con María, ¿verdad? Tan solo, escuchen muy bien, tan solo el matrimonio de José con María, esto implica que tenía que haber una consumación, que tenía que haber relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la escritura se menciona que José tuviera el don de continencia. La única forma de poder evitar tocar mujeres con el don de continencia, creo que está en el capítulo Mateo 19, no me acuerdo muy bien el capítulo, dice que hay unos que nacen eunucos, otros que se hacen eunucos y otros que son eunucos por los hombres. El que nace eunuco es el que no tiene ningún deseo, una atracción por el sexo opuesto, no, de ninguna forma. El que se hace eunuco por los hombres, pues ya vemos como en la antigüedad cuando los reyes pues se ponían al cuidado a las princesas, a las doncellas, al cuidado de esos hombres que eran castrados, los eunucos. Entonces hay unos que nacen, otros que se hacen por causa del reino del Señor, ¿verdad? Eso que tienen don de continencia no quiere decir que nacen sin gusto por las mujeres. Los que nacen eunucos, eso sí, no tienen ningún deseo.
Pero los que tienen el don de continencia, estos sí pueden distinguir entre un nopal y Shakira y darse cuenta de la diferencia. Ven a Shakira en bikini, ven un nopal, dicen, ah, caray, el Shakira en bikini está mejor que la foto del nopal, ¿verdad? Esos son gente con don de continencia, pero que pueden evitar tocar mujer porque tienen este don espiritual, ¿verdad? Cosa que la persona que nace sin ese don, pues no siente nada al ver un nopal y a ver a Shakira, no siente nada igual. Y la persona otra, como les decía, es un castrado, ¿verdad? Y nunca hizo la palabra del Señor que José había sido de esta condición, ¿verdad? Que hubiera tenido el don de continencia, ¿verdad? Por eso es que Dios aclara en su palabra que José no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, Mateo, como dice Mateo 1, creo 25. No dice que José nunca conoció a María, sino que dice hasta que dio a luz. No dice que, ahí no quiere decir la palabra hasta que estuvo embarazada María por siempre, o sea, nunca, o que nunca dio a luz a Jesús, ¿verdad? Hasta que dio a luz a Jesús. Por este versículo vemos que María concibió siendo virgen y se mantuvo virgen todo el tiempo de su embarazo, hasta que nació Jesús, cumpliendo así con las escrituras y los propósitos de Dios, pero era de esperarse que perdiera su virginidad después del nacimiento de Jesús, por esto era casada, y fue un hombre que no tenía el don de continencia. ¿Cómo Dios iba a obligar a alguien a ser célibe sin tener este don? De hecho, por eso estaban desposados. Él tenía gusto por las mujeres y quería casarse con ella y su intención de tener hijos, y tuvo más hijos, no como el hombre que estaba hablando ahorita que dice que dejó sin hijos a María. El hecho de que María haya dejado de ser virgen después del nacimiento de Jesús de ninguna manera anula el cumplimiento de la profecía que Dios había revelado, ni tampoco resta importancia a la persona del Señor Jesucristo, ni a la santidad, ni a su poder. Además, las veces que se menciona el anuncio del ángel a María, dice que concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Luego que Jesús nace, se dice que dio a luz a su hijo primogénito. Jesús es el hijo unigénito de Dios, pero no de María. El término unigénito nunca es referido a Jesús en relación a María. Y es porque María tuvo otros hijos. Mateo 12:47 dice que aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Esta misma frase se menciona nuevamente, creo que en Marcos, en los evangelios, que también de Lucas, también en Mateo, creo el capítulo 13, no me acuerdo bien el versículo. Le dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, no me acuerdo, creo que José, Simón, Jacobo, otro más por ahí, creo Judas? Las personas estaban identificando la familia completa de Jesús. Evidentemente que no entendían que Jesús había nacido de una forma sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, José no era el padre natural de Jesús, pero siempre lo identificaron como si fuera el hijo de José. Juan también hace referencia a los hermanos del Señor en su evangelio al decir, porque ni aun sus hermanos creían en él, Juan 7. Y esto concuerda con lo dicho por el salmista en cuanto a Cristo. Extraño he sido por mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y los hijos también son mencionados nuevamente en las epístolas cuando dice, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, creo 1 Corintios 9:5. Y Jacobo es mencionado nuevamente en Gálatas como el hermano del Señor, Gálatas 1, versículo 17, por ahí, 18, 19, no sé bien qué 19, ¿verdad? El hecho de que María haya dejado de ser virgen después del nacimiento de Jesús, de ninguna manera... Un minuto. Okay. De ninguna manera anula el cumplimiento de la profecía que Dios había revelado, ni tampoco resta importancia a la persona del Señor Jesucristo, ni a su santidad, ni a su poder, como les había dicho. Así que María tuvo más hijos. Creo que he visto el videos de Luis Toro que dice, y los hijos de María eran de la hermana María de María, y repartió los hijos de María por todos lados, y creo que uno dijo que era o sea, él trae una doctrina del error, una doctrina peligrosa. ¿Por qué? Porque está endiosando a María, y María fue una sierva. Decía ella, hágase con tu sierva tu voluntad, ¿verdad? O sea, fue muy valiente María, permitió que el Señor lo usara, vino Salvador por medio de ella. Okay. Bueno, adelante. Tiempo. Muy bien, voy a comenzar mi tiempo. ¿Alguien me lo puede llevar los 5 minutos, por favor? Hermano, disculpe, solamente Pero en 10 minutos algo. Sí, espera. Una pequeña interrupción. Sí, por eso mismo, en una pequeña interrupción. Usted va a tener sus 5 minutos. Yo mis 5 minutos se los voy a dar a Rodrigo Calvo, después de él vengo yo para que él pueda hablar. ¿Sabe qué, David? ¿Sabe qué? Se lo voy a conceder yo ahorita para que él tenga más tranquilidad.
y luego sigo yo Ya después bien, de me gustaría Rodrigo. que él demuestre que conocer en Mateo 1.25 no se refiere a relaciones sexuales, tiene sus 5 minutos, pero quiero decir algo, me parece una falta de respeto que Gabriel ponga. Dejen que hable Rodrigo, ustedes ya hablaron. Primero que nada, acá quedamos con una regla que íbamos a hablar con tiempo. Si llegaba otro, yo lo dijimos. Si llegaba Sí, otra sí, está persona, bien. tenía que esperar los turnos de cada uno. Y nosotros estamos siendo buenas personas en dar el tiempo a él de 5 minutos para que demuestre que conocer en Mateo 1.25 no significa relaciones sexuales, como lo dice en un video que se lo dedica Daniel Hernández, al profesor de griego. Entonces, usted le dice a él cuando comienza con sus David, 5 minutos. sí, David, Rodrigo Calvo, mucho gusto que estés con Hola. nosotros. Exprésate, por favor, a partir de este momento. Gracias. Vale, gracias. Mira, lo que dijo Daniel Hernández fue que la palabra ginosco, conocer o yadá, significa tener relaciones sexuales aquí y en la China. Esas fueron las palabras que él utilizó. Y yo mostré con otras en otras citas bíblicas que ginosco no significaba tener relaciones sexuales forzosamente. Ahora, por eso es que él se molestó. Ahora, en segundo lugar, cuando hablamos de eufemismo, quiere decir que no significa directamente tener relaciones sexuales, sino que según el contexto hay que entender ciertos aspectos. Por ejemplo, ginosco, entre tantos significados que tiene, es comprender, entender, ¿ok? Captar. Entonces, en el sentido de Génesis y en el sentido de Mateo, ginosco se refiere a captar el propósito para el que Dios le había dado la mujer a Adán en Génesis y para el propósito que Dios le dio a María, a José. El propósito. En Génesis vemos que el propósito, en Génesis 4, le dice que se una a su mujer y que llenen la tierra. Ese era el propósito del ginoscoai. Mientras tanto, en Mateo 1, ese no era el propósito. Y lo vamos a comprobar básicamente con la Biblia, pues porque es que así es que se tiene que hacer. A ver, lo primero que dice, si analizamos Mateo 1:25, dice, pero no la conoció, ¿ok? Ahora, si miramos y hacemos el paralelo con Génesis, que eso fue lo que no le gustó a Daniel, fue que miramos Génesis 4:1, dice, conoció a Adán a su mujer. En Génesis 4:17 dice, conoció Caín a su mujer. Y en Génesis 4:25 dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer. Entonces vemos aquí que está en afirmación, que las conoció. Mientras que en Mateo 1:25 dice, no la conoció. Ahora, ¿qué otro elemento hay? Que el mismo maestro en griego dijo que futuramente me iba a hacer un video respondiendo ese argumento y jamás pudo hacerlo, jamás, hasta el sol de hoy estoy esperando que responda ese argumento. Y dice, bueno, dice hasta que dio a luz. Y él dice, no, ahora el asta, bueno, el asta puede ser cualquier cosa, pero ¿hasta qué? Dicen los hermanos protestantes, sobre todo los evangélicos de segunda y tercera generación, dice, ¿hasta qué significa ya un cambio de estado? Entonces dice, no, no la conoció, pero entonces después que dijo, ¿hasta qué? Entonces ahí sí la conoció. Mentira, porque si miramos las palabras de hasta que, a ver, permítanme un segundo, vamos a mirar. El hasta es la palabra geos. Bueno, si miramos esta misma composición de hasta qué en la Biblia, vamos a encontrarnos con lo siguiente. A ver. Mateo 5:18, en el mismo Mateo, dice, porque de cierto os digo, ¿sí? Que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una de la tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea que, según esto, cuando esto suceda, entonces sí, ya pasarán las jotas y las tildes. Absurdo, ¿no? Entonces, o miremos el ejemplo de Mateo 24:39 con el mismo hasta que fue el ejemplo que le puse al maestro de griego y que tanto le molestó, que no pudo responder. Dice, y no la entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea,
que según esta misma lógica, la gente del diluvio no entendió lo que el Señor tenía, el castigo que el Señor les preparaba, hasta que se ahogaron, porque dice hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esta es la lógica protestante. Si hubo cambio, entonces esta pobre gente no entendió lo que Dios quería cuando estaba muriendo, sino ya después de que el diluvio vino, los arrasó y los mató. Entonces ahí sí entendieron, porque ahí viene el hasta qué. Ahora, por otro lado, me estaba causando un poco de risa el argumento del primogénito. Primero porque es que es no tener conocimiento de lo que es primogénito en la Biblia. Los protestantes dicen que primogénito es el primero de varios hijos. Falso. Primogénito en la Biblia es el derecho de la herencia y las bendiciones de un hijo específico. Ahora, por ejemplo, Éxodo 13, del versículo 1 y 2 dice, Yahvé dijo a Moisés, conságrame todo primogénito, todo primer parto entre los israelitas, tanto de hombres como de animales, es mío. Si analizamos con cautela, nos vamos a encontrar con una sola, no vamos a encontrar ni una sola cita bíblica donde se diga que primogénito significa el primero de varios hijos. ¿Ok? Vamos a mirarlo. ¿Ok? Dice, primero que todo, si eso fuera así, la Biblia hablaría también de segundogénitos y de tercergénitos, y eso no aparece en la Biblia. Mis oponentes no pueden mostrar en ninguna parte el término segundogénitos o tercergénitos, porque si primogénito significa el primero, pues debe existir también segundogénito y tercergénito. Eso no existe en la Biblia. Ahora, miremos el caso de la primogenitura de Esaú. Génesis 25, del 25 hasta el 29, puede ser. Para no leérselos todos, ustedes saben que Esaú vendió su primogenitura, ¿sí?, a su hermano por un plato de guisantes, o a Jacob por un plato de lentejas, algunos dicen. ¿Ok? Ahora, Génesis 27, 19 dice, Jacob dijo a su padre, soy tu primogénito Esaú, que he hecho como me dijiste, anda, lávate y siéntate y come en mi casa para que bendiga tu alma. Y Jacob recibió la primogenitura, o sea, fue el primogénito por medio de la bendición de su padre. Y tenemos muchos. Por ejemplo, el caso del hijo de Faraón. Dice que el hijo que murió de Faraón era su primogénito, pero Faraón solo tuvo un hijo. Entonces no quiere decir el primero de varios hijos. ¿Ok? Miremos el caso de Faraón. Dice Éxodo 4:23. Yo te he dicho, deja ir a mi hijo para que me dé culto, pero como tú no quieres dejarle partir, mira que yo voy a matar a tu hijo primogénito. Pero ya sabemos que Faraón no tuvo más hijos, ¿ok? Ahora, Israel no es el primer pueblo que Dios creó, pero sí es el primer pueblo consagrado por él. Por ejemplo, dice en Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, Yahvé ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Ok? Y no quiere decir, en la Biblia no vamos a encontrar que Dios creó primero a Israel, no. Israel fue un pueblo que se formó mucho después, sino que es el heredero de la bendición y de las promesas. Eso es lo que se trata la palabra primogenitura. Ok. Ahora, en Zacarías 12:10 vemos que la misma persona es llamada primogénito y unigénito a la vez. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí y a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, a quien traspasaron, ojo, como sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Palabra de Dios. Y esto es una profecía sobre Jesucristo, donde se le llama unigénito y primogénito a la vez. ¿Ok? En Crónicas 1:23, Primera Crónicas 23:17, perdón, dice, el hijo de Eliezer fue Rehabías, el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos. Entonces, si Eliezer fue el primero de varios hijos, ¿por qué dice que no tuvo más hijos? Que Rehabías, que era el primogénito, ¿por qué dice que Eliezer no tuvo más hijos? Entonces,
supuestamente según esa doctrina el protestantismo o está contradiciendo la Biblia o la Biblia contradice al protestantismo. Oye, Pero las disculpa, dos no pueden tener la razón. Ah, bueno, disculpa. gracias. Sí, la persona que te estaba poniendo el tiempo desapareció. Y yo te puse un tiempo, ya pasó un minuto y hablaste como ya 4 minutos. O sea, David, nada más quiero ya hacer, dame 15 segundos exactos, 15 segundos. Ya, bien. Rodrigo Calvo acaba de decir, 15 segundos nada más, perdón Luis, 15 segundos nada más. Acaba de decir que no se dieron cuenta cuando vino el diluvio sobre la gente del tiempo de Noé. Y Wilfred Misael, en un debate que tuve con él, dijo que sí se dieron cuenta, que pidieron perdón a Dios y que murieron perdonados. O sea, un católico que se contradice con otro católico. No, hasta ahí. Primero que todo, no quiero que, bien, ahora quiero que alguien me ponga mis 5 minutos, sí, porque como el hermano no está, miren, quiero seguir yo. Lo primero que hay que aclarar sí, espérate, Rodrigo, espera tu turno, Rodrigo, por favor. De no hablar espere su turno, señor, usted ya habló, sí, recién pero habló. Hay que aclarar espere su turno. Ahora te voy a refutar, No pueden hablar de gente que no está. Porque ustedes por eso mismo, no, ya no importa, ya, usted, bueno, estamos hablando del profesor de griego, usted está hablando del profesor de griego, y el profesor de griego no está, el profesor de griego no está, y usted está hablando del profesor de griego, así que señor, por favor, por favor, no, pero usted está hablando de él, le sigue el juego, cuando es evangélico lo sigue, no, déjeme hablar, yo te lo puse a bailar. Déjame refutarte, quiero que alguien me dé mis 5 minutos para refutarme. Adelante. ¿A quién me puede poner 5 minutos? No sé si Israel puede. Adelante. 7-8 a las 8:03. ¿Verdad? 8:03, bien. Aquí lo tengo. A ver, déjame ponerme a mí mismo, a ver. Voy a ponerme yo mismo si Bien, comienzo. Bueno, Rodrigo Calvo Bernal dice lo siguiente. Él dice, y quiero que pongan la lupa, él dice: el señor Escuela de Griego, profesor Daniel Hernández, dijo que ginosco significaba tener relaciones sexuales aquí y en la quebrada del Ají. O sea, en todos los textos ginosco siempre se refiere a relaciones sexuales. Eso es totalmente falso, Rodrigo, porque el mismo profesor de griego, y lo pueden buscar, Escuela de Griego, Mateo 1.25, ponen MT 1.25, en Escuela de Griego pueden ver el video que él mismo comienza explicando que ginosco significa entender, comprender, saber, darse cuenta, etc. Pero él también explica que también se refiere a relaciones sexuales y empieza a leer la RAE, explica con la RAE. Así que eso es totalmente falso, Rodrigo, a menos que usted muestre la prueba. Usted no tiene la prueba que él dijo eso y yo mañana te voy a hacer un video demostrando que mentiste de Daniel Hernández. Así que págatela. Tú dices que significa varias cosas, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, el diccionario de Alfred Tugg, el de Tiger, el de Robertson, muchos de esos, dice claramente que ginosco significa entender, comprender, saber, darse cuenta, ponerse o comprender, etcétera. Ya es verdad, pero por ejemplo, el léxico griego, no me interrumpan, el léxico griego... Regálame un minuto, David, por favor, regálame un minuto. Sí, hermano, que lo estoy refutando, hermano. Solo quiero hacer una denuncia, por favor. Gabriel. Hermano, por favor. Gabriel, tú das asco, Gabriel. Como religioso, tú das asco. Eres patético, igual que todos ustedes, los católicos, son patéticos. Hermano, déjeme terminar. Qué pena, por qué favor. Vergüenza con ustedes. En serio, qué vergüenza. Me sacaron solamente para que ese Rodrigo Calvo hablara mucho más. Son una vergüenza, en serio que sí. Así como son ustedes de vergonzosos, así es toda su falacia y toda su mentira. Qué pena siento, de veras qué pena siento. Me dan vergüenza su hipocresía cuando te comunicas conmigo en privado, con esa lascivia, con ese fingimiento de humildad que te presentas. De veras que dan asco ustedes, en serio que sí, son nauseabundos. Bien dijo Jesucristo respecto de ustedes, que les vomitaría un día. Bien lo dijo Jesucristo de ustedes, en serio que sí. Que toda esta audiencia que va a ver este video se entere lo asqueroso, lo nauseabundo que son los católicos y más estos que leen 2 o 3 versículos. Hermano, espera para que... No, sí, yo me retiro de aquí, yo me voy, sinceramente, y les aconsejo algo a ustedes, no se mezclen ya con esta inmundicia, van a terminar contaminados más todavía. Hermano, sí, gracias, hermano.
Bueno, no sé si me pueden poner otro tiempo, mínimo unos 4 minutos de nuevo. 4 minutos de nuevo, no sé quién tiene el cronómetro para ponerlo de nuevo porque me perdí. Puede Quiero ser. explicar que el hermano no se refiere a todos los católicos, sino se refiere a esto. A mí también me sacaron con Betty, me sacaron con Boris porque ellos no podían responder, me tuvieron que sacar y eso sí. Bien, ¿quién me puede poner 4 minutos de nuevo, por favor? Pero pregunta si Rodrigo está de acuerdo, no voy a pensar que es trampa. Es que sí, es que como me interrumpieron, a él nadie lo interrumpió, por eso mismo, yo lo interrumpí porque ya había pasado mucho tiempo. Sí, Por déjenlo eso, terminar. El hecho de que su compañero haya estado molesto porque le refutó de forma fulminante, no quiere decir que le vamos a quitar los 5 minutos a David Iván. ya, Ya muchas lleva gracias. uno y que por favor retome. Muchas Adelante. gracias. 4 minutos. Bien, bueno, voy a comenzar todo de nuevo. Bueno, él dijo que escuela de griego, o sea, Daniel Hernández, en su video de Mateo 1.25, lo pueden buscar, escuela de griego, Mateo 1.25, dice que ginocco significa tener relaciones sexuales en todos los textos de la Biblia, aquí y en la quebrada de la Ají, así dijo. Esto es totalmente falso, pueden buscar el video y yo mañana voy a hacer un video respecto a esto mostrando la prueba, la evidencia, donde el mismo profesor Daniel Hernández reconoce que ginosco puede significar entender, comprender, saber, darse cuenta, etcétera, como lo presenta en un montón de diccionarios, léxico griego de Koine, lo cual estamos de acuerdo, pero es lo que manifiesta que en Mateos 1.25 se usa para indicar relaciones sexuales, pero Rodrigo Calvo miente y yo quiero que él dé la prueba o en la nota de voz donde él dice que eso significa en todas partes. Ahora, él en una parte sí dice que esto significa en todas partes respecto a Mateos 1.25. Si él solamente se toma de un pedacito que el profesor dice, nosotros sabemos, entendemos que aquí conocer en este texto significa relaciones sexuales aquí y en todas partes, pero él estaba hablando respecto a Mateo 1.25, no estaba hablando respecto a la palabra en todos los textos, así que no saque fuera de contexto Rodrigo. Si usted muestra un pedacito, el cual yo creo que usted puede mostrarlo, quiero que lo muestre del principio y que lo muestre todo, y te dejo que muestre todo el video. Te voy a dejar, Rodrigo Calvo. Bien. Tú dices que significa varias cosas, estamos de acuerdo, pero por ejemplo el léxico griego de Alfred Tuggy dice en su página 4000, dice claramente que se usa como un eufemismo para indicar relaciones sexuales. Tú dices que eufemismo no significa directamente, estamos de acuerdo, es una forma suave de hablar una palabra fuerte, eso estamos de acuerdo, pero tú dices que significa un propósito, pero yo quiero que tú des fuentes, un léxico, un diccionario o algo que indique que no significa eso. Algo que diga que no significa eso. Yo quiero una fuente que diga que no significa eso, no lo puedes dar. Tú dices, en Génesis 4.1 se dice que Adán conoció a María. Tú dices que es un propósito. Está bien, ellos tenían un propósito y tú dices que es, ¿cómo se llama? Tener a mucha gente. Tú dices, en Génesis 4.1 era un propósito. Pero luego tú dices que en Génesis 1.25, 4, si no me equivoco, 1.4.25, no me recuerdo. A ver, déjame buscarlo. Tú dices que vuelven a tener otro propósito. Siguiendo tu lógica, significa que vuelven a tener otro propósito. Si es otro, debería ser un propósito diferente. A ver, vamos a ver. 4.25 dice así, en el 1.4 dice que la conoció, y acá dice, conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz, o sea, es otro propósito. Dice que nuevamente fue el mismo propósito. O que bueno, que el propósito era tener relaciones sexuales. Pero él no puede dar, él no puede dar una fuente, un léxico, un diccionario, un erudito que diga que no significa Mateo 1, relaciones sexuales en Mateo 1.25. Él no tiene nada. Simplemente eso es parte de su imaginación. Él dice sobre el acta, se toma de Mateo 1.18 y dice que la lógica protestante, Mateo 1.18, que dice lo siguiente. Vamos a estar refutando al señor Rodrigo Calvo. Dice así, porque de cierto os digo, hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, hasta que pase el cielo y la tierra. Quizás puede pasar, ¿por qué no puede pasar el cielo y la tierra? Bueno, el cielo y la tierra sí, pero sabemos y entendemos y estoy de acuerdo con Rodrigo Calvo, no sé qué fue fuera de contexto en mis palabras, que la palabra del Señor, ni una jota, ni una tilde pasará. Nunca, o sea, el acta no significa que después la palabra del Señor va a pasar, estoy de acuerdo, pero hay otros textos, y él quiere hacerlo parecer como Mateo 25, eso es sucio lo que le está haciendo, pero hay otros textos donde sí se enseña, por ejemplo, a ver,
En Lucas 22:18 dice, les digo que no volveré. Mira lo que dice Lucas 22:18. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el reino de Dios y lo beba con vosotros. O sea, siguiendo la lógica de Rodrigo Andrés Calvo Bernal, estaríamos diciendo que Jesús jamás va a beber del fruto de la vid. Si él inventa que nosotros seguimos la otra lógica, yo también estaría haciendo lo mismo que él dice esto, lo cual es falso. Nosotros tenemos que ver dentro de un contexto y nosotros entendemos que en ese acta de Mateo 1:25 si hay un cambio posterior de estado. Ahora, ¿qué quiero explicar yo? Que lo que yo quiero hablar con Rodrigo Calvo no es si hay un cambio posterior de estado, señor. Yo quiero hablar con usted si es que Mateo 1:25, independientemente si lo dice directamente o indirectamente, se refiere a relaciones sexuales, pero yo quiero fuentes. Usted habló de Strong en un video, y Strong, claro, es verdad, Strong, en el diccionario Concordancia Strong, en su parte del diccionario griego, no nombra qué significa relaciones sexuales, pero eso no quita, eso no es una negación. El diccionario Strong no está negando que significa relaciones sexuales. Yo quiero, por favor, Rodrigo Calvo, que muestres el video desde el principio del profesor de griego, donde él supuestamente jamás reconoce el comprender saber. Más que nada eso, ¿cuánto me queda este Real Gómez? Ya fue el tiempo, pero... ¿Cuánto tiempo queda Israel Gómez? Que creo que no está viendo Israel. Ya fue el tiempo. Pero por eso quiero saber cuánto me queda. Bueno, y lo que él habla del prototocos, yo no creo que cumplió. Ya llevas 7 minutos, mijo. No, yo llevo 7 minutos, eso es falso. Él está contando más lo que dijo la otra persona. Ya, pero está muy bien, está muy bien. Quiero que hable pues, Israel. No, o sea, ya te cumplieron, o sea, sí, ya, tú hablaste como 10 minutos, sí, tú hablaste como 10 minutos, sí, tú hablaste como 10 minutos y te dejamos y nadie te dijo nada. Ahora está bien, hablar, está bien. Bueno, ahora voy a hablar un poquito. No te sulfures, tranquilo. Vamos a darle tiempo y vamos por parte. Rodrigo, hablaste tú, hablé yo, ahora hablé Israel. Bueno, Israel, yo te voy a verte el tiempo, te voy a darte 5 minutos, yo le voy a ver el tiempo. Ajá. A ver, espera un poquito, déjame bueno, ahí. Me voy a tardar poquito menos porque Rodrigo dice que ya se va a despedir. Creo que lo ha refutado gravemente. Ya está el tiempo comenzando, ya dale. Ahí va, Bien, comienza desde ahora ya. Sí, dale. Es que de esa forma ustedes van a agarrar 10. Deja que hable, ya le puse el tiempo. Deja que hable ahora Rodrigo y luego que hable. No interrumpas, Gabriel, por favor, deja que hable. Eso es injusticia. Bueno, está bien, ¿no? Voy a hablar un poquito y lo demás ahora voy a hablar un minuto dos voy a hablar yo. Comienza, por favor, comienza, Israel. Ok, bueno, ustedes han visto cómo David Iván ha hecho el trabajo, a mí no me quedó nada. Yo qué más puedo agregar a esta masacre. Hizo trizas la doctrina católica y en la cara de Rodrigo Andrés Calvo. Y reconozco que Rodrigo le echó más ganas que Mónico, que él creo que es el mejor, sí es cierto, ahora entiendo lo que me decía Barragán, sí se esfuerza, pero no alcanza. Y me gusta debatir con gente así, ¿verdad? Y el pacatazo que le acaba de hacer David Iván Tavilo fue uno grande y grave para lo que él cree. Como dice Mateo 25, 26, 29, dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Para Rodrigo Andrés Calvo, cuando dice el Señor Jesucristo esta preposición, eso que está diciendo del hasta, para Rodrigo Andrés Calvo quiere decir que nunca el Señor Jesús va a volver a beber el vino. Nunca va. Pero ahí está diciendo, hasta aquel día cuando lo beba. Lo va a beber, dice el Señor Jesucristo, y no puede decir Rodrigo Andrés Calvo que el Señor Jesucristo es un mentiroso. Dice, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. También le estaba mencionando lo que dice Mateo 24, 39, cuando dice que vino el diluvio sobre ellos y se los llevó, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Él dice que nunca entendieron, pero ya que él mencionó al profe de griego, yo también menciono a Wilfred Misael Hernández, que es un católico. Wilfred Misael Hernández en un debate conmigo dijo que esos del tiempo de Noé que estaban ahogándose alcanzaron a arrepentirse y pedir perdón y por eso fueron salvos. Ahora Rodrigo Andrés Calvo está refutando a su propio compañero o su hermano, como él le diga. Ahora, él estaba diciendo que yo tengo un problema, que yo me confundo con la palabra unigénito y primogénito. Yo les estaba diciendo
les di versículos donde María tuvo más hijos, que el Señor Jesucristo es el unigénito del Padre, pero de María no es el unigénito. Les di versículos como dice Mateo 12:47, que dice, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Mateo 12:47. Mateo 12:55 dice, ¿no ese es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Cuál otro versículo? Juan 7:5 dice, y esto cuando dice el salmista, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. En 1 Corintios 9:5 dice Jacobo, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, y como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, los hermanos del Señor. Tuvo más hijos María. Con José, pues consumaron su matrimonio. Así que estaba diciendo Rodrigo Andrés Calvo que María se mantuvo virgen hasta el último, se mantuvo virgen hasta el último día de su vida en esa tierra. Pero lo que está diciendo, como decía David Iván Tavilo, que la palabra ginosco es un eufemismo, es una palabra más suave para dar a entender una palabra que a lo mejor se pueda considerar tabú, que es decir, a lo mejor tuvieron relaciones sexuales. Como también dice en Génesis, cuando Lot, ¿verdad? Que dice que, ve aquí mis hijas que no han conocido varón, le dijo a los de Sodoma. O sea, que no han tenido relación. No quiere decir que no se conocieran, que no se presentaron, que no sabían quién es uno del otro. Pero estamos viendo que María tuvo relaciones porque dice, y no conoció a José, a su mujer, hasta que dio a luz a su hijo. Eso está denotando que cuando dio a luz a su hijo, entonces sí pudo tocarla. Durante el embarazo no. Cuando dio a luz a Jesús, entonces sí. Porque si yo le digo a Rodrigo Andrés Calvo, le digo, fíjate que si yo fuera su jefe, supongamos, y le digo, fíjate que te voy a pagar hasta el 5 de enero. Para Rodrigo Andrés Calvo, eso sería hacerle enojar, porque diría, no, págame, ¿cómo que nunca me vas a pagar? Y quizás no se me demandaría. Porque para Rodrigo Andrés Calvo, la palabra hasta significa nunca, en toda ocasión. Así que si yo le digo hasta el 5 de enero, él dice, no, ¿cómo que nunca? Pero cuando digo 5 de enero, ese está indicando un límite. La palabra hasta también indica un límite, que es el 5 de enero. Hasta que dio luz a su hijo, esto quiere decir que cuando dio luz a su hijo, entonces tuvo relaciones sexuales. Así que, David, te lo dejo, y pues, creo que sigue él, y espero que pues ya está refutadísimo. Pedro Gómez, ahí está el video. Ahí, por favor. Bueno, Dios los bendiga a todos. Bueno, muchas gracias. Bien, a ahora todos le vamos a darle, no, como moderador no hace nada, le vamos a darle 5 minutos a Rodrigo Calvo Bernal. No sé si Israel le puede poner el tiempo. No, pues yo ya me voy a despedir porque les dije que iba a estar 20 bien, minutos. Bien, te doy 5 minutos. Está bien. Solo voy a hacer 2 comentarios. Toma, dale, 5 minutos, dale, adelante, Rodrigo. Y me despido. Gracias, David. Bueno, lo primero es que ustedes escucharon a Israel tratando de hablar de lo de la primogenitura. Ya no pudo hablar sobre las citas que le di mostrando que el primogénito no es el primero de varios hijos, sino el que recibe la bendición y la herencia. Ya se le habló de esto. David, pues, me habla, dice que yo estoy mintiendo sobre el video del maestro de griego, pero si ustedes miran mi video, yo puse todo el video del maestro de griego, desde el principio hasta el final, y lo analicé parte por parte. O sea, no hubo parte donde que yo omitiera del video. Por tanto, y yo los invito en mi canal a mirar ese video para que ustedes mismos se den cuenta de la verdad. Por otro lado, pues la actitud deja muy en claro de qué lado está la razón. Vimos a un David vacilante, a un Israel gritón y a un Dani Tocotayo que ni siquiera pudo aguantar, tuvo que salir a insultar, gritar, poner su cámara e irse, porque no le quedó absolutamente nada que decir. Ahora, sobre el hasta qué, pues ¿cuál fue la omisión que hizo nuestro hermano David? Pues simplemente que en la cita que él dio, no utilizó la palabra que se utiliza en el griego de Mateo 1:25, en el hasta que es la palabra geos. No utilizó este hasta qué, sino que tomó otra cita donde dice hasta qué, pero no tiene la misma estructura gramatical que tiene Mateo 1:25.
Ese mismo ejemplo yo también lo utilicé, donde utilicé otra estructura gramatical de hechos, donde tomé el ejemplo de José, pero el José del Antiguo Testamento, donde decía que el faraón conoció, que primero José se dio a conocer a sus hermanos y luego faraón conoció a toda la familia de José. Entonces, precisamente utilicé ese ejemplo hablando del argumento del maestro de griego, donde él decía que conocer en toda la Biblia y aquí en la China, y en la China significaba tener relaciones sexuales. Y yo le decía, bueno, si eso significa tener relaciones sexuales, pues este texto nos está diciendo que José, el del Antiguo Testamento, le peló la cola a sus hermanos y luego llegó Faraón y repasó a toda la pobre familia de José. Y entonces eso fue lo que más piedra le sacó, porque precisamente yo utilicé la misma estructura, el mismo truco que utilizó David Iván con el hasta que de la cita que utilizó. No es la misma raíz lingüística, geos, que hay en la cita de Mateo 1.25. A diferencia, yo sí mostré que tienen la misma estructura y ustedes lo pueden comprobar si tienen un diccionario Strong en Génesis, en Mateo 5.18 y en Mateo 24.39. De hecho, él tuvo que hablar de Lucas. Yo no me salí del mismo Mateo para demostrar que sigo manteniendo el mismo autor con la misma estructura lingüística, ¿sí? Porque recuerden que Mateo fue escrito en arameo, hebreo y arameo originalmente. Entonces, por eso mantuve los ejemplos dentro del mismo Mateo. Mientras que David Iván tuvo que sacar una raíz lingüística distinta de otro evangelio, Lucas, para poder validar su ejemplo. Yo les voy a repetir Mateo 24:39, donde está la misma raíz, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea que después de que vino el diluvio, ahí sí ya muertos entendieron todo lo que Dios les había preparado de castigo. Y Mateo 5:18, donde dice, porque es cierto, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, según esa misma lógica, cuando todo se cumpla, entonces ahí sí pasarán las jotas y las tildes de la ley. Absurdo. Bueno, no siendo más, les agradezco mucho por la invitación, un abrazo a todos y que el Señor les bendiga. Feliz noche y gracias por la invitación. Bendiciones. Bye bye.